Tobas caja, primeramente, hoy Besat Hashem, después de los shurim, vamos a hacer un mini Seder Tu Bishvat. Seder, aunque Tu Bishvat es hoy en la noche, pero bueno, nosotros nos adelantamos. Seder, ¿ah? ¿Aceptan? ¿Aceptan? Sí. Eso es número. El que no lo quiere hacer hoy, que lo que se va comiendo, que lo ponga en una bolsita y que se lo coma a la noche. Eso es uno. Dos, mañana tenemos el paseo de Tu Bishvat. Bezrat Hashem, se hace aquí tefilá, se desayuna y después del desayuno, tipo 9 y algo, van a ver aquí 2 autobuses y Bezrat Hashem, no se viaja mucho, es cerca de donde yo vivo, cerca de Betel, en Ofra, Shiloh, y después tipo 5 de la tarde más o menos será el regreso. Estarán aquí. Todo. Bueno, entonces, Bezrat Hashem, el shur será le refuah shlema, Ori Batzara, Bezrat Hashem, Hashem le dé salud dentro de Am Israel, de los enfermos de Am Israel, Bezrat Hashem. Tov, estamos en el Jot Teshuvah, Perek Gimel, capítulo 3 del Rambam, Alajá Yud Aleph. Estamos hablando de las diferentes personas que en la Helek la Olam Haba, que no tienen parte en el Olam Haba. Entonces hablamos ya de los Minim, que son 5 tipos. Hablamos de los Apikorosim, que son 3 tipos. Hablamos de los rebeldes, Mumarim. Hablamos de los que reniegan a la Torá. De los Mumarim, de los rebeldes. Hablamos de los que Mahti'e Rabim, que incitan al público al pecado. Y ahora pasamos a otro tipo de personas que no tienen parte en el Olam Haba. Aporesh midarkei tzibur, la persona que se aparta de los caminos de la congregación. O sea, a él no le interesa lo que pasa con Am Israel. Él vive en su mundo, desconectado del pueblo. Apatishelo Abar Averot, afirmo que es una persona que en sí no hizo pecados. El Señor hace tefilá, el Señor come kasher, el Señor cuida Shabbat, se pone tefilín, pero está apartado del público. Entonces, a pesar de que no hizo averot, ela nivdal me'adat Israel, sino que está apartado de la congregación de Israel, venose mitzvot bichlalam, y no hace mitzvot junto con ellos. O sea, una persona que hace tefilá, pero no hace tefilá con minyan, o no participa de las cosas públicas de Am Israel. Velo nichnas betzaratam, y no entra en sus desgracias. Velo mita'ane beta'anitam, y no ayuna sus ayunos, los ayunos públicos. El aolech bedarko, que ilu que echad migoyei aretz, sino que él va por su camino
como uno de los pueblos de la tierra, como si no fuera de ellos, o sea, el Señor no tiene nada que ver con Am Israel. Él vive su vida totalmente apartado, no tiene nada que ver con el pueblo. Entonces, en esta situación, en lo Helek la Olam Haba, no tiene parte en el mundo venidero. Entonces, analizar este tipo de individuo es muy interesante porque aquí estamos hablando de una persona, como lo define el Rambam, que no peca, o sea, no transgrede la Torah, ni mitzvot de la Torah, ni mitzvot de Rabbanán, de Jajamim. Entonces, ¿cuál es su problema? El problema es de que las mitzvot que él hace, las hace, pero de manera particular, sin ser parte del pueblo. O sea, todo lo que tiene que ver con mitzvot públicas, él no está presente. Cuando hay alguna desgracia en Am Israel, guerra, entonces él dice, no es mi asunto, yo no tengo que hacer tefilá por algo así, yo no tengo que pedir por algo así. Si yo estoy tranquilo, todo está tranquilo. No ayuna en sus ayunos cuando hay ayunos públicos, cuando hay sequía, cuando hay otro tipo de cosas y se fijan ayunos. Él básicamente vive solo. ¿Qué? Es como si no fuera. Él, sí, oficialmente es parte de este pueblo porque, bueno, es de Am Israel, pero en su comportamiento no tiene nada que ver con Am Israel. Conocemos también Mekoharim que vivía isolados o semi-isolados muchos años, como Shimon Bar Yochai, Arizal y más que no. Pero Shimon Bar Yochai se tuvo que escapar, porque lo querían matar, es otra cosa. Sí, pero No estamos hablando de una persona que lo quiere matar, una persona que él vive bien, no tiene ningún problema, pero decide irse a una cueva y vivir su vida sin tener nada que ver con Am Israel. ¿Qué? Ya tenemos otro caso, Arizal, que tenía en Egipto, donde estaba, no sé, pero también vivía. Sí, pero miren, esas personas Son especiales. hacían su Torah y su estudio para el bien de Am Israel. Quizás son personas de que no le importa de Am Israel. ¿Okay? Esta halajá nos enseña que es muy importante no solamente hacer las cosas, sino hacerlas como parte de Am Israel. ¿Okay? Y por eso, cuando nosotros hacemos tefilá, si hacemos tefilá por Am Israel, o hacemos tefilá por el ejército de Israel, o hacemos tefilá por la tierra de Israel, entonces tenemos que saber de que nosotros estamos básicamente cumpliendo con esta regla, ¿sí? De no apartarnos y de no vivir en nuestro mundo sin relacionarlo. Y hasta tal punto esto es grave, de que según nuestros jajamim, una persona que vive de esa forma no tiene parte en el Olam Haba. Aosea Averot Beyad Ramá. Otro tipo de Averá, una persona que hace Averot públicamente, adrede, que Yehoyakim, como el rey Yehoyakim, Ben Shasá Kalot, Ben Shasá Hamurot, tanto que haya hecho Averot, que no son de las más graves,
que no tienen los castigos más graves, como caret o pena capital, o ben shasah hamurot, o que hizo averot, que son de las graves, que sus castigos son caret o pena de muerte, en lo helek la olam haba. Perdón, ¿cómo el rey quién? ¿Qué nombre? Yehoyakim. Yehoyakim. ¿Qué? Vezeu anikra, y eso es lo que es denominado, según Jajamim, Megale Panim Batorah. O sea, que revela su cara en la Torah. Mipnei shehe'ez mitzcho begila panav. O sea, es una persona que es insolente. O sea, que no le importa. ¿Sí? Y él hace las cosas públicamente y que todos lo vean y no le importa lo que diga la gente y no le importa hacer las cosas frente a la gente, por supuesto en contra de la Torah, y no se avergüenza de las palabras de la Torah y de Akadosh Baruj Hu. Velo bosh mi divrei Torah. Hay personas que pueden pecar y hacer las cosas y no les importa, pero no las hacen de una manera, como diríamos, pública a propósito para demostrar que ellos están en contra, sino que, bueno, lo hacen por sus deseos y por su yetzer hara y demás. Pero aquí estamos hablando de una persona, así que, como dice el pasuk en la parsha que leímos ayer, Ubenei Israel yotzim beyad rama, y Benei Israel salieron de Egipto con la mano en alto. Entonces, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué significa esa mano en alto? Eso significa que es algo público, que todos lo ven y que todos sepan de que nosotros estamos liberándonos y saliendo de Mitzrayim. ¿Qué? De la prisión más fuerte que existía en el mundo en aquella época, como dicen Jajamim, que nadie podía salir de Mitzrayim. Y nosotros salimos, pero no salimos así como se dice, con la cola entre los pies, sino que salimos con la mano hacia arriba. Entonces hay una persona que hace lo mismo, pero al revés, en contra de la Torah. Él levanta su mano de una manera insolente en contra de la Torah, y eso Jajamim lo consideran que no tiene helek la olam haba, no tiene lugar en el mundo venidero. Tov. Halakha Yudbet. Shnaim em hamosrim. Tenemos en la halajá un concepto que se llama moser. Moser es una persona que delata a un yehudí a las autoridades, ¿sí?, de los goim, de las naciones. Y como de que delatar puede ser delatar a nivel de cosas que pueden estar relacionadas con asuntos de seguridad que le pueden provocar la muerte, o asuntos monetarios, ¿sí?, evasión de impuestos o estafas o ese tipo de cosas. No, el tema no es tan pashut, no es tan simple, pero dicen Jajamim caja. Amoser Javerov Yad Obdei Kojamim le horgó o le acotó. El que entrega y delata a su compañero Yehudi en manos de Goim para que lo maten, o sea que esto le puede provocar, ¿sí? Lo delatan ahora en Irán, uno que trabajó como agente secreto, ¿sí?, del Mossad, y alguien lo delata. Ese es un moser. Ese es un moser. Era un martiro, ¿no? ¿Ah? Como un martiro. Un delator. ¿No? Delatores, Bediu. Entonces, estas personas entregan a sus hermanos en manos de los Goim, y que eso les puede provocar que los maten o que les
hagan daño. Ese es uno. Ese es uno que lo delatan y eso le provoca daño físico, ¿sí? Muerte o daño físico. Y después tenemos uno que no lo delata a él, sino delata a sus bienes. Este señor tiene una cuenta aquí, este señor tiene deudas, tiene impuestos, tiene quién sabe qué tantas cosas. El que delata el mamón, los bienes. Bien, afilo que en un principio la persona en sí misma no está en peligro. O sea, él físicamente, en su integridad, no le va a pasar nada. Pero, como ven, va a tener que abrir sus cajas fuertes, que se van a quedar menos fuertes. ¿Bien? Y va a tener que entregar ese dinero o esos bienes o beyadanas, o que en manos de Goim, de un gobierno, que o beyadanas. Anas es una persona que es un el fuerte del barrio. ¿Cómo se llama? ¿Saben lo que es el fuerte del barrio? El capo. ¿Eh? El capo. ¿El capo? ¿Ah? ¿Eh? No, Trump es un presidente. Está hablando de... Sí, vivimos en el barrio y al jefe de la pandilla hay que pagarle un impuestito semanal, ¿sí? para que esté tranquilo. ¿Eh? ¿Eh? Padrino. El padrino, sí. Sader. Ya, entonces van y lo delatan y dicen, mira, este no te está pagando, este se está... ¿Ah? Renúnciame. Lo delatan, no te está pagando. ¿Qué? Pero en ese caso, por ejemplo, si, no sé, en Nueva York, ¿Sí? que, no sé, es un barrio yehudí y, no sé, hay un mafioso que es yehudí, pero, no sé, extorsiona a la misma gente del barrio. En ese No, caso, si es Yehudí hay que ver, porque aquí está... ¿Ah? Está pidiendo tzedaká a la fuerza. Hay otros nombres para esta palabra. ¿Qué? Bien, según el Rambam, cuando él habla de este, ¿cómo lo llamamos? El mafioso, ¿sí? Sí, el cabecilla, el Al Capone. Entonces, aquí no dice que es Goy, creo que dice que es una persona que es Anás, o sea, que obliga a los demás a que le paguen o a que le den o a que compartan. Sheu que Obed Kohabim, que es como Goy, o sea, se entiende de que que no es Yehudi, que no es Goy, que es Yehudi, pero utiliza su fuerza y sus artimañas para hacer esas cosas. Y alguien lo delata, que lo delata a esa persona. En ambos casos, esa persona que delata, ¿sí? Tanto en el primer caso que le puede provocar peligro de vida, peligro, ¿sí? Que lo maten, o ¿sí? O que lo dejen vivo pero con algunos recuerdos en su cuerpo. Con la branula. Con la branula, lo dejan. ¿Qué? O afilo en los casos de temas de dinero, o sea que realmente no es de que su vida está en peligro, pero le están delatando sus bienes. En ambos casos no tiene lugar en el Olamaba esa persona que delata
y entrega al Yehudí, en un caso así, no tiene lugar en el Olam Haba, y eso se llama Moser. La Gemara cuenta un caso de que Rav Kahana, alumno de Rav, que mató a uno que delató y entregó bienes de un Yehudí en manos de un Goy, sin hacer Heshbonot. Creo que escuché en algún caso que el Gaón de Vilna también tuvo un caso así. Y lo interesante es de que esta halajá es de que a filo sin corte se puede ir y arreglar los asuntos para que pase a mejor vida o a mejor muerte, como lo quieran llamar. ¿Qué? Porque esto es algo inmediato, o sea, es algo que el Señor está delatando y hay que cortarlo de raíz. Es un tema muy complejo, muy problemático. טוב, בכל אופן, עובי הדנה שהוא כעובד כוכבים ושניהם אין להם חלק לעולם הבא. טוב, habría que analizar, ¿qué diría la halajá con personas que evaden impuestos, pero bueno, aquí no en México o en España o en Colombia, en Israel. ¿Qué hacemos? ¿Los podemos delatar o no los podemos delatar? No. Según esto, no. ¿Ah? No. Pero aquí está diciendo que no hay que delatarlos en manos de Goim. ¿Qué? ¿En manos del judici? No, una nas es una persona que te saca el dinero sin derecho, pero aquí el impuesto es parte de la ley, es la ley. Pero esto también está conectado con la idea de la Lashon Hara, entonces hay cosas... No, pero la Lashon Hara está prohibido, Najón, pero hay cosas en las cuales no solamente que no está prohibido hablar la Lashon Hara, sino que es mitzvah hablar la Lashon Hara. ¿Sí? Por ejemplo, tú ahora te quieres asociar con una persona y abrir un negocio. Y viene ahí alguien y te dice, mira, yo te recomiendo que investigues bien a tu socio futuro. ¿Sí? Porque este señor ya ha tenido otras sociedades y ha habido graves problemas. Yo no te digo lo que tú tienes que hacer, pero te digo que, ¿cómo se dice? Pon mucha atención con tus dos ojos y tus dos orejas y tus dos fosas nasales y con todo lo que tienes, ¿sí? Para que tomes tus precauciones. Entonces, Jajamín dicen, ahí debe ser, ahí si una persona sabe de que es problemático, o por ejemplo, Bezat Hashem, nuestra hija o nuestro hijo va a entrar en Shidduch para casarse con alguien. Y uno sabe de que o el joven o la joven con la que quieren hacer el shidduch con nuestro hijo o hija, entonces diré que hay ahí algunos problemas, algunas situaciones en él o en ella o en la familia o en ambos, entonces esas son cosas que hay que saber. Entonces, mejor, hay que tener cuidado cómo se dicen las cosas, pero sí hay que decir y hay que abrir la boca. Y Jajamín dicen que uno que no abre la boca y sabe, entonces ya jodió que él es culpable, porque es cómplice de algo que no debe suceder. Entonces, no, de Shela, no sé, hay que... ¿Hasta qué punto, hasta qué medida uno puede... Mejor. Sí, hasta qué punto uno puede decir, bueno, no es mi asunto. No es mi asunto. Sí. ¿Sabes? Entonces, hay casos en los cuales tú dices, bueno, no es mi asunto, pero mi compañero, o mi vecino, o mi amigo se va a perjudicar gravemente porque yo no abrí la boca. Porque yo sé que esta persona es una persona problemática y que ya ha hecho negocios con alguien, con otras personas y casualmente, no casualmente, ¿sí?
¿sí? Todos quebraron con él, o los quebró, o algo sucedió. Entonces, Pero ¿qué? a una persona, a un desconocido, que no tengas una relación de amistad o conocido, puedes avisarle. Un desconocido, bien, claro. Se dio cuenta. marcaban al desconocido. Persona que acabas de conocer y de repente te ¿Y qué? Y que tú sabes de que ahora está por entablar una sociedad con alguien que tú sí conoces y que sabes que es un problemático. día de semana y alguien llega a comer a tu casa y dice, no, pues voy a hacer una comida, que lo acabas de conocer. ¿Qué? Y Lo voy más a es hacer si lo una- acabas de conocer o no. No importa, claro. Si tú sabes que esta persona está por entablar una sociedad que le puede provocar problemas serios, entonces tú tienes que advertirle. Es mitzvah, de advertirle. De maneira geral, dá para se pensar que se for algo também que coloque em risco todo aquele lado da comunidade, Najón, ¿vale? deve-se delatar. De maneira geral, Najón. ¿Qué pasa si hay una persona que pone en peligro a la comunidad o que su actitud es problemática? ¿Qué? Entonces, no sé, tenemos dentro de la comunidad o dentro del barrio un narcotraficante, ¿sí? Y entonces, ¿lo puedo delatar a las autoridades o me tengo que quedar callado y que siga con sus cosas? Así. Hagan justicia. ¿Ah? No, pero es la misma. Hagan justicia. Yo sé que no es derecho, no es recto. Tengo que decir la autoridad. ¿Dónde vamos? Si yo me caigo y todo el mundo se cae, la mafia va a florecer. Incluso a Israel. Esto no es justo. ¿Qué? Entonces nosotros tendríamos que limitar la halajá del Rambam de que el que delata a su compañero en manos de las autoridades o de los goim y que eso le puede provocar daño, entonces tendríamos que, ¿cómo se dice?, limitar eso en una situación de que en un principio eso no le provoca problema o no le provoca grandes dificultades a la comunidad. ¿Qué? De lo pashut, no es tan simple el tema, es bien complejo. En la época de la Shoah, ustedes saben que estaban los alemanes, que de tontos no tenían nada. Ellos nombraban a los capos. ¿Saben lo que son los capos? ¿Saben lo que eran los capos? ¿Ah? En todos los países tenían capos. En Egipto también. El Judenrat. Entonces, ¿cómo se dice? Los alemanes que aprendieron muy bien de los egipcios. ¿Qué? Hay algunos sabios que hacen una analogía muy interesante entre lo que pasaba en Egipto, salvando las diferencias, pero también, ¿sí?, de cómo fueron desarrollando toda su estrategia en contra de Am Israel, y que de ahí Caniré aprendieron también los alemanes. Entonces los alemanes que no querían, ¿cómo se dice?, hacer el trabajo sucio, entonces ellos tenían el Judenrat. ¿Qué era el Judenrat? Era como una especie de, ¿sí?, de grupo de Yehudim en el pueblo o en el lugar o en el campo, y que ellos, ¿sí?, cuando querían hacer sus actos, ¿sí?, de asesinato, entonces le decían, bueno, para mañana por favor me traes aquí, no sé, 5.000 personas, ¿sí?, para mandarlos a Auschwitz, lo demás. ¿Qué? ¿Sí? Y si falta uno, ¿sí?, o que venían con listas, o que venían sin listas, no sé bien todos los detalles, entonces, ¿sí?, los que recibían las
represalias eran ellos. Por eso, lamentablemente, muchos de estos Yehudim, o sea, en Mitzrayim había también, había los policías egipcios y había los policías Yehudim. Entonces, los policías egipcios le encargaban a los policías Yehudim de que ellos tenían que ir y decirle a Am Israel que ellos tienen que hoy recoger la paja y hacer tanta cantidad de ladrillos, y si no lo hacen, entonces van a recibir su merecido. Muy bien. Entonces, en muchos casos, los alemanes venían con listas. Entonces hay una gran pregunta: ¿qué pasa si una persona puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero salvar, venía una persona y decía, yo quiero salvar a mi hijo, yo quiero salvar a mi esposa, pero los alemanes quieren tener un número. Entonces, si no va a ir mi hijo, ¿qué va a ir? ¿Quién va a ir? El hijo de otra persona. La pregunta es si una persona puede salvar su vida sabiendo de que si él se va a salvar, eso va a provocar de que en su lugar maten a otra persona. ¿Sí? O que si, pues claro, los alemanes dicen, bueno, ustedes de este pueblito aquí, sí, me traen esta cantidad de gente y hay gente que se escapa y eso puede provocar. Son preguntas muy fuertes que se dieron en la época de la Shoah y que no es exactamente lo mismo, pero tiene que ver con esta situación. Y a veces sí, la pregunta es si en todos los casos nosotros tenemos prohibido. No, yo no puedo. Sí, o sea, los que eran de la Judenrat, teóricamente todo el tiempo lo que estaban haciendo es esto. Todo el tiempo estaban haciendo Moiser, estaban entregando personas a los alemanes para que los maten. Pero esto encaja en los tres principios de idolatría, del incesto y de enviar a la muerte a tu hermano, ¿no? Es prohibido incluso con la amenaza. Entonces, ¿usted opina de que esa institución no tendría que haber existido desde un principio? Claro, que yo no puedo mandar a usted o mi hermano a la muerte. Yo no puedo hacer esto, incluso con el riesgo de perder mi vida. Hay muchas preguntas, ¿no? Que si no lo voy a hacer yo, digamos que había personas que decían, bueno, si yo ocupo ese puesto, puedo lograr salvar a algunas personas. Pero si va a haber otra persona, no. Pero es lo mismo va a ser. Lo mismo. La prohibición y el tercer principio es lo mismo para todos. También ellos vivían bajo una coacción. Si ellos no hacían eso, les mataban a ellos. No importa la motivación. No, pero la halajá dice de que todo es muy fácil. si te dicen, ¿qué? No. Si te dicen a ti o lo matas o te matamos, entonces Pero que isso é a própria persona. Quando é meu hijo, também é mitzvah do pai a salvar a vida do hijo, não? Isso é muito complexo. Porque se eu dar minha vida, bueno, não há aí discussão. Pero se meu hijo, para salvar meu hijo... Pero tú vas a salvar a tu hijo y el hijo de tu vecino va a ir en lugar de él. Sim, Es una chispa de porque como padre, el sentimiento do padre é complexo, muito complexo. Y no hay... Esse é um assunto muito complexo. Entonces es alejado, ¿no? Que tú tienes que salvar tu vida antes que salvarla de él. Para esto es también. Eso también. Sí. O sea, si una persona, mejor, está escrito de que
Si hay dos personas que están en el desierto y una de las dos personas tiene una botella de agua y el otro no. Entonces, si él comparte el agua con su compañero, los dos se mueren. ¿Por qué? Porque no es suficiente ni para él ni para su compañero. Y si él se toma el agua, entonces verdad que el otro se muere también. O sea, la pregunta es si mi vida está antes de la de mi compañero. Y la respuesta es que sí. En esa situación, mi vida está antes. ¿Sí? Me dijeron, Hayeja kodmim le hayeja bereja. Tu vida está antes de la que tu compañero. Pero aquí es diferente. ¿Por qué? Porque, o sea, él no tiene agua. O sea, yo no le provoqué a él que no. Sí, o sea, yo tengo agua y es mi agua, entonces yo tengo derecho a salvar mi vida. Sí, claro. Pero aquí, si los alemanes Hazbe Jalila decretaron que esa persona con ese nombre es la que tiene que ir y a la que van a matar, si yo me escapo y no, entonces lo que yo hice provocó que ahora agarren a otro y lo maten en lugar de ese. Ahí está un poco más Há um elemento diferente terceiro. el problema. Um elemento terceiro que é os alemães, há um elemento terceiro a matar. Porque da água é só eu e a pessoa da água. ¿Qué? E eu tenho um elemento terceiro. נכון. É muito complicado. טוב, בקיצור, se escribieron libros sobre estos temas en la halajá. Sí, sí. Preguntas y respuestas del infierno, más o no sé, en algún lado salieron, porque la gente preguntaba a los rabanim. Imagínense que los rabanim tienen que dar respuesta, ¿sí? No son respuestas halágicas, si esto se puede hacer en Shabbat o no, si se puede poner en la plata o no se puede poner en la plata, o como otros temas que pueden ser muy fuertes, de matrimonios y de divorcios. Aquí estamos hablando de temas que eran temas de vida y muerte, mamash. ¿Y cómo quedó, Rav? ¿Cómo quedó qué? Algunas ideas, algunas opiniones de Rabanim en este sentido, porque es muy interesante. Bien, hay una halajá, no sé si aquí la traemos, no es aquí, creo que es en otro lado. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay 10 personas en un lugar? Por ejemplo, 10 mujeres, y vienen los goim y dicen, bueno, dennos a esta mujer. ¿Sí? Y si no nos entregan a esa, entonces van a caer todas. Entonces, la pregunta es si la pueden entregar o no. Esa es una pregunta. Segunda, en ese caso es cuando la persona de la que están hablando tiene nombre y apellido, o sea, dijeron a esta. Y en otro caso es cuando no dicen, entréguennos una de ustedes. Más complejo. Entonces la halajá trata en un caso, en otro caso, o sea, como no recuerdo ahora cómo queda la halajá en esas cosas, pero bueno, son los rabanim. Imagínense que les venían con esa pregunta. En la Torah, cuando un judío, incluso un esclavo, estaba tomando de otro pueblo, el pueblo de Israel estaba en la tierra. El pueblo sale a la guerra cuando tenemos guerreros y soldados y armamento. Pero aquí, ¿qué? En Alemania, en el gueto, ¿qué tenían los judíos? Los judíos eran esclavos de los de los alemanes. Top. Bekitsur, entonces solamente para que entendamos la gravedad de lo que es un moser, de lo que es un delator, ¿sí? Y como dije, en la halajá a los delatores, cuando se llega a la conclusión que es un delator, se lo puede juzgar de manera inmediata, sin necesidad de un bedín, pero
Jolofen, eso es lo que dice aquí, y el Rambam los incluye dentro de aquellos que no tienen parte en el Olam Haba. Yud Gimel, Matileh mal atzibur shelo leshem shamayim. Incluso si hace teshuvah, Ma, es un problema porque yo estoy un traidor, estoy enviando a mis hermanos a la muerte y mañana hago Teshuvah, beseder. Entonces, Si hace teshuvah verdadera y de corazón y sinceramente. ¿Sabes? Teshuvah, en general, la teshuvah es aceptada si es sincera. Pero bueno, a veces la teshuvah no es suficiente. Si la persona tiene que pasar Yom Kippur, tiene que pasar diferentes sufrimientos, dependiendo de la situación, como ya estudiamos al principio. incluso has enviado a tu hermano a la muerte. Mejor. Y tú Porque usted habla de envió a su hermano a la muerte. Y si él mismo mató, una persona mató a alguien, a un yehudí, ¿sí? Lo atropelló, lo mató. Ceder, no lo hizo intencionalmente, pero entonces, Bueno, si no hay cabana, ¿qué? porque con cabanada. ¿Qué? Miren, ustedes saben de que ahora en la guerra hubo casos donde, como en todas las guerras, lo que se llama parte de los soldados que mueren por nuestros soldados. ¿Saben lo que estoy diciendo? ¿Entienden? Tres que están secuestrados. No, pero no hablo solamente de secuestrados. En una guerra, sí, mejor, hubo 3 secuestrados que pensaban, sí, eso se llama fuego interno, o sea que... Fuego amigo decimos. Fuego amigo. ¿Quién muere? Urbano. ¿Quién muere para quién? No entendí. No, sí, le dicen a un tanque, tienes que disparar para allá. Y resulta de que pensaban que era fuerza enemiga, pero era nuestra. Bueno, ¿Qué? son fallos. Y No hay cabana de matar. en esta guerra también, como en todas, Sí. sucede porque, bueno, somos humanos y hay errores. Son accidentes. ¿Ah? Son accidentes. Son accidentes. Ajá. Pero no, es diferente. Entonces alguien preguntó, nosotros tenemos en la Torá la halajá del que mata beshogeg, el que mata sin intención, que tiene que irse a una ciudad de refugio. ¿No? ¿Qué? Esa es una pregunta. Segundo, Jajamín dijeron de que un yehudí que muere por ser yehudí, por querer defender a Am Israel, entonces su nivel, sí, es muy elevado y su muerte es Kiddush Hashem, santificación del nombre de Hashem. Entonces, la pregunta es si esa regla también se aplica cuando en la guerra, sí, el soldado murió de Un disparo amigo. un disparo amigo. También en ese caso. Entonces hay quienes dicen que sí, ¿por qué? Porque es parte de las reglas de la guerra es de que siempre hay muertos que vienen de disparo amigo. Top, Kitsur. Entonces, eso es. Pero el tema radica quién asume, porque si yo soy el capitán y tengo un plan que me da mi grupo, hay que disparar a aquel punto, Sí. y yo le digo a los tanquistas, disparar a aquel punto, y otro grupo han tomado ese sitio, entonces ¿quién es el responsable real? Ese es el problema. Tienen la investigación. ¿Quién es el responsable? ¿El que disparó? ¿El que ordenó? ¿O el capitán que con sus soldados se puso en un lugar que teóricamente no tendría que haberse puesto? Es un problema grande. Ajá. Lo hay. Es un problema muy grande. ¿Qué?
Todo, que Hashem cuide a todos los Hayalim de Am Israel. Que regresen todos a casa y se vayan todos esos terroristas. ¿Quién? Han muerto. Amén. ¿Qué? Lo que pasa es que hay un problema porque ahí no se hunden. ¿Qué vamos a hacer? Pues no, sí. No, mire, verdad. Si son 3 millones, uno encima del otro, al final, el primero de abajo se hunde. Sí, pero porque usted castiga al mar muerto. Por eso el mar muerto. Por eso el mar muerto. Claro, le da tira basura. El mar muerto no tiene razón. Estamos en el mar vivo. No tiene peces y ahora va a tener ahí basura, cabal. Mira, hay países que ya han dicho que están dispuestos y que ellos aman a los palestinos, como España, Francia, Holanda. Ellos son amantes de Palestina, entonces ellos los van a aceptar con mucho gusto. Si me permite, esta semana estaba leyendo la historia de Lauren. ¿No? Estaba leyendo la historia de Lauren de Arabia. Analiza 500.000 ilegales. Así que ¿Quién? La historia de Lauren de Arabia. Pedro Sánchez. Entonces, cuando él habló con con Faisal, Jordania la dejaron para los palestinos. O sea, la tierra de Israel era para Israel, conforme toda la declaración de Balfour y todo. Y Jordania se creó para los palestinos. Por eso no pueden dejar más nada aquí. Mire, si hay algo que los goyim saben hacer muy bien es transgiversar la historia. En eso son... Eso lo hace muy bien. Son expertos. Entonces, Este sábado han muerto 42 niños. No sé de dónde, pero bueno. Se van a quedar sin niños. Tantos muertos de niños. sí. Chao. No. קדימה. סעיף י"ג, הלכה י"ג, מטילי יהיה מעל הציבור שלו לשם שמיים, זה הרודד ציבור בחוזקה והם יראים ומפחדים ממנו. טוב. Aquellos que provocan el miedo y el temor en el pueblo, Shelo Leshem Shamaim, o sea, con malas intenciones. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos en Irán? ¿Sí? Tipo un ayatollah. Sí, ayatollah. ¿Qué? ¿Será Ayatoilet? ¿Qué? ¿Qué? Ustedes no se rían, pero nosotros estamos a un mes de Purim. Estamos a un mes de Purim. Ustedes conocen la historia que pasó en Purim. Entonces yo creo que, no sé, Trump recibió Caniré alguna en su oído. Espérate un poquitito hasta que llegue el mes de Adar para que... Para que se abra la... Que se espacie. Para que tengas éxito rotundo. Entonces, sí, este tipo de personas que son autoritarios, etcétera, y que someten al pueblo a la fuerza y tienen miedo de ellos, sí, lo que se escucha en estos días ahí de Irán y de otros países, de Jabanatol y Atzmo, y su intención es por su honor y por su respeto, y todo lo que hace no lo hace para el honor del Shamaim, que con Malchei Obdei Kochavim, como por ejemplo los reyes de los pueblos y de las naciones del mundo, que básicamente lo que provocan es temor y miedo y pavor en su pueblo para que les hagan caso y que no se rebelen y que no... Sí, esta halajá del Rambam es muy actual. Entonces, ese tipo de personas que hacen lo mismo con nuestro pueblo o dentro de nuestro pueblo, entonces tampoco tienen lugar en el Olam Haba. Termina el Rambam diciendo, aquí terminó la lista de los 24 hombres, personas, que contamos desde el principio. Afal pi shehem Israel, a pesar de que son Yehudim, a pesar de que son de Israel, en laem chelek l'olam haba, si están en alguna de estas categorías o dimensiones de los que hemos enumerado desde el principio hasta el final, no tienen
parte en el Olam Haba. Veyesh averot kalot melu. Ya hay algunas averot que son más livianas que estas que el Rambam enumera aquí, en este capítulo. Ve'afal pichen amru chachamim, y a pesar de eso dijeron chachamim, de que a pesar de que no están en la categoría de estas cosas que son tan graves, ¿sí? Como herejes y apicorsim y minim, etcétera, etcétera, todos los ejemplos que hemos traído, sino que son cosas más triviales o más livianas a nivel de la Torah y de la Halajá, pero, dice el Rambam, arragil baem, si una persona está acostumbrada a transgredir esas cosas de manera constante y cotidiana, en la Engelek el Olam Haba, tampoco tienen lugar en el Olam Haba, ukedayem litrachek mehem uleizer mehem, y corresponde que ellos se alejen de esas cosas y de cuidarse de no transgredirlas. ¿Por qué? Porque a pesar de que no son cosas que cuando yo las veo puntualmente son tan graves, pero cuando se acumulan y se van haciendo esto de manera, sí, constante y cotidiana, y la persona ya básicamente se acostumbró a hacer estas cosas, ¿sí? Entonces, una solita no es tan grave, pero cuando esto se vuelve una masa, ya se vuelve así grave. ¿Cuáles son los ejemplos? Dice el Rambam, Beluen, Amechane Shem Lechavero. La persona que le pone un apodo a su compañero. Mira el gordo. ¿Sí? Mira el chuchi chuchi, el puchi chuchi, el puchi chuchi. ¿Está gordo o está flaco? ¿Está gordo o ¿Eh? está flaco? Pero si decimos allá toilet, cherutín. Es para diferenciarlo de los Sí, a él es mitzvah. ¿Qué? Está prohibido. Entonces, ese es un ejemplo que trae la Gemara de algo que es grave. ¿Sí? La persona que le pone un apodo a su compañero. No estamos hablando aquí de diminutivos. ¿Sí? Sí, Yosef, Yossi, sí. Estamos hablando de, vamos a poner otro nombre, un apodo, y que realmente sí, que es despectivo. Najo. Entonces, el que le puso ese apodo, uno, o acorel javero bekinuyo, o que lo llama con ese apodo, aunque él no se lo puso otro, pero él lo llama de esa forma, con ese apodo. ¿Qué? La Gemara cuenta en Masejet Ta'anit que le preguntaron una vez los alumnos a Rab Ada bar Abba, ¿sí? ¿Cómo es que llegaste a una edad tan avanzada? Que vivió muchos años. Y una de las cosas que le dijo es de que nunca llamé a un compañero mío con un apodo. O sea, muy respetuoso en ese punto. Entonces, continuamos. Amalbim penei javero barabim, la persona que avergüenza a su compañero en público. ¿Qué? Bien, aprendemos eso de Yehudá con Tamar, Najón, de que ella no lo delató para no avergonzarlo públicamente, aunque eso le podía costar su propia vida. Amitkabed biklon javero, la persona que se honorifica con la vergüenza de su compañero. En Sotomeret, él hace algo que a él le provoca kavod, pero que eso le provoca vergüenza a su compañero. Entonces él se honorifica en base a la vergüenza que pasa a su compañero. Amevazet talmidei chachamim, la persona que desprecia a los sabios de Am Israel. Amevazer rabotav, el que desprecia a sus maestros, a sus rabanim. Amevazet amoadot, la persona que desprecia las festividades de la Torah. Por ejemplo, una persona que hace melajá, que trabaja en la fiesta. ¿Qué?
¿Cuándo en la fiesta? Por ejemplo, en Hol HaMoed, ¿sí? En los días intermedios de Pesach o de Sukkot, ¿sí? Que a pesar de que no es Yom Tov, no tiene el mismo nivel de Yom Tov, pero son días que hay que cuidarse de no hacer melajá. Hay ciertas melajot que están permitidas, pero hay melajot que no se hacen en esos días, y la persona que desprecia los muadot, jajamim, lo consideran como una persona que está haciendo algo, ¿sí? Otra vez, que es grave. Amejalel et hakodashim, la persona que profana los sacrificios. ¿Qué? O sea, que no los cuida, o que los impurifica, o que provoca algo que al final esos sacrificios no se van a poder entregar en el Bet HaMikdash, o no se van a poder comer. Entonces, el Rambam trae esto como cosas que en sí no son tan graves, pero si la persona se acostumbra a transgredirlas, entonces la masa, ¿sí? Una fiesta y otra fiesta y otra fiesta y otra fiesta y otra fiesta, tú transgredes, entonces eso provoca que se transforme en algo que es grave. Y a su pregunta, termina el Rambam diciendo: ¿en qué caso decimos que cada uno de estos ejemplos no tiene lugar en el Olam Haba? Que Shemet velo teshuva, cuando murió sin hacer teshuva. Aval, pero im shav mi rish'o, pero si la persona se arrepintió sinceramente de su maldad, vemet, y murió, beu baal teshuva, y realmente murió al haber hecho teshuva y al haberse arrepentido de alguna de estas cosas que fueron enumeradas aquí, Areize mi benei haolam haba, entonces sí tendrá lugar en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque no hay nada que se pueda poner enfrente de la teshuvá de un yehudí. Entonces, haya hecho lo que haya hecho gravemente, como todos los ejemplos que hemos visto aquí, eso es hasta la teshuvá. Pero en el momento que el yehudí hace teshuvá, y otra vez, no teshuvá por fuera, sino una teshuvá completa, sincera, de corazón, entonces eso lo hace merecedor del Olam Haba. Afilu kafar baikar kol yamav, afilu que una persona fue hereje, fue ateo toda su vida, ateo toda su vida, y antes de morir vienen sus hijos y le dicen: papá, ahora o nunca. Ahora o nunca. Si no haces teshuvá ahora, estás perdido. Y él hace teshuvá behemet, con sinceridad de corazón, ¿sí? En el último momento, en la última respiración, hizo teshuvá, como el ejemplo de Rabbi Elazar ben Dordaya, que toda su vida fue un hombre, ¿sí?, que estuvo en la prostitución, pero que en el último instante de su vida hizo teshuvá, yeshlo chelek laolam haba, tiene parte en el Olam Haba. Sheneemar, como está escrito en Ishayahu, Shalom Shalom la rachok ve la karov amar Hashem urfatif. Shalom Shalom al lejano y al cercano, dijo Hashem, y lo curaré. ¿A quién nombró primero? ¿Al lejano o al cercano? Al lejano. Shalom, shalom, la rachok. Primero Hashem le da shalom al lejano y luego al cercano, para enseñarte que a Filu que estaba lejos pero se acercó, Hashem le da shalom. ¿Qué? Se é impossível a pessoa falar porque está acamado, mas se arrepender, é sério?
Sí, lo pensó y... Ok. ¿Quién fue aquel rab que llamó a las nubes, a las montañas, como te... אלעזר בן דורדיה, נכון, נכון, הגמרא במסכת עבודה זרה. El señor tenía vida nocturna, ¿sí? Cada vez en otro prostíbulo, y al final recibió por internet la información de que había la top de la top, pero que estaba bien lejos y cobraba muy caro. Entonces trabajó unos meses para juntar el dinero, y dice la Gemara que viajó 7 mares y que llegó, y cuando llegó ahí, esa señorita le dio un shiur de Teshuvah. ¿Sí? En el momento que estaba en la relación, la Gemara dice que le dijo: estás perdido, estás acabado, tú no tienes el Amabá. Y en ese momento, como dicen, le cayó el 20, le cayó la camparita de... ¿sí? Bandera roja. Mejor. Top, y ahí hizo Teshuvah, y ahí la Gemara dice, ¿sí? Salió una voz del cielo y dijo: Rabí Elazar ben Dordaya, Rabí, o sea, le dieron título de Rabí, Mezuman lejaya olam, está invitado a la vida del mundo venidero. Y ahí cuenta la Gemara que Rabbi Nasi lloró en ese momento y dijo: mira lo que sucede, hay gente que trabaja toda la vida para recibir olam haba, y hay gente que lo recibe en un instante. Top. Bejolofen, termina el Rambam diciendo: todos los malvados y los rebeldes y de ese tipo que hicieron Teshuvah, Ben Begalui, Ben Bematmonio, tanto de manera revelada o de manera oculta, Mekablimotam, se los recibe. Shenemar, Shubu Banim Shobabim, regresen hijos Shobabim, pecadores. Afalpishadain Shobabu, ¿qué significa Shobabim? Que todavía están en sus pecados. Hashem les dice: regresen hijos. ¿Y por qué es un malvado? Porque la gente lo ve como malvado, todavía no saben que él ya hizo Teshuvah realmente en su interior, pero Hashem lo considera hijo. Mekablimo Tobi Teshuvah, se lo recibe para Teshuvah. Señores. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, ¿cómo lo hacemos? Contamos arriba.